Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a realizar nuestra videoconferencia que tiene como tema mantenimiento centrado en la confiabilidad. El objetivo general de esta videoconferencia es aprender más de este tema, así como conocer su historia, concepto y aplicación industrial. Mi grupo está conformado por Echegaray Navarro Eric, Guamani Mayo María Fernanda, Minamango Bellido David, Vera Aybar Aldair y quien le habla, Mayo Castillo Camila. Vamos a comenzar con la historia. A finales de 1950, la aviación comercial mundial estaba sufriendo más de 60 accidentes por millón de despegues. Si actualmente se estuviera presentando la misma tasa de accidentes, se estaría hablando de 2 accidentes aéreos diariamente en algún lugar del mundo, involucrando aviones de 100 o más pasajeros. 2/3 de estas eran ocasionadas por fallas en los equipos. De esta manera, el RCM tiene inicio a principios de 1960. El trabajo de desarrollo inicial fue hecho por la industria de la aviación civil norteamericana. La aplicación de los criterios del RCM permitió bajar la incidencia a 2 accidentes graves con fatalidad por millón de despegues. Posteriormente fue trasladada al campo militar y mucho después al industrial, tras comprobarse los excelentes resultados que había dado en el campo de la aeronáutica. Es muy importante también conocer el concepto. El mantenimiento centrado en la confiabilidad es una metodología que procura determinar los requerimientos de mantenimiento de los activos en su contexto de operación. Esto quiere decir, consiste en analizar las funciones de los activos, ver cuáles son sus posibles fallas, detectar los modos de fallas o causas, estudiar sus defectos y analizar sus consecuencias. A partir de la evaluación de las consecuencias es que se determinan las estrategias más adecuadas de mantenimiento al contexto de operación, siendo exigido que no sea solamente técnicamente factible, sino económicamente viable. También es muy importante conocer las características del RCM. Primero, se gerencia el trabajo en equipo. Segundo, las fallas son analizadas desde el punto de vista causa-raíz, causa de la falla y su frecuencia, bajo su aplicación en el mantenimiento proactivo. Esto quiere decir preventivo, predictivo y correctivo. Como penúltima característica, alto grado de importancia a la protección integral de las personas, equipo y medio ambiente. Y finalmente, analiza detalladamente los elementos funcionales de los equipos. Una pregunta que nos hacemos es si el mantenimiento basado en la confiabilidad se puede aplicar a todos los equipos. Para esto, nuestra compañera María Fernanda nos explicará un poco más. ¿Dónde se debe aplicar el RCM? Su aplicación se da en áreas donde hay equipos que presentan las siguientes características. 1. Que sean indispensables para la producción y que al fallar generen considerable impacto sobre la seguridad, el medio ambiente o pérdidas de producción. 2. Que generen gran cantidad de costos por acciones de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo. Y 3. Donde no es confiable el mantenimiento que se les ha aplicado. Pero este también cuenta con ciertos beneficios, los cuales al aplicar correctamente el RCM se obtendrán los siguientes beneficios. Primero, mayor protección y seguridad en el entorno, se logra aumentar los rendimientos operativos, se optimizan los costos de mantenimiento, se extiende el periodo de vida útil de los equipos, se construye apreciada base de datos de mantenimiento, se consolida una motivación en el personal y se logra mayor eficiencia en el trabajo de grupo. También tenemos como ventajas las que están basadas en la implementación del RCM en empresas, las cuales tienen como objetivo principal aumentar la disponibilidad de los equipos y optimizar la productividad. Dentro de las ventajas tenemos mayor confiabilidad, mayor seguridad, mejora de la calidad de los productos y ausencia de daños en el medio ambiente. Ahora es muy importante conocer las 7 preguntas del RCM. Una vez seleccionados los elementos a revisar, el RCM responde a una serie de preguntas de cada equipo. La primera es, ¿cuáles son las funciones del equipo? Para esto nuestro compañero Aldair nos explicará detalladamente esta pregunta. Muchas gracias, compañera Camila. Bueno, respondiendo a la primera pregunta sobre las funciones del equipo, los equipos producen un resultado deseado cumpliendo estándares determinados, y al no cumplirlos se estará generando la falla en el equipo. Por lo tanto, debe constar de 4 factores. El primer factor es el régimen de operación del equipo. El segundo, la disponibilidad de la mano de obra y repuestos. El tercero, consecuencias de la indisponibilidad del equipo, por ejemplo, pérdida de producción, reducción de la producción, etc. Y finalmente, objetivos de seguridad y medio ambiente. Gracias, Aldair.
La segunda pregunta es, ¿de qué forma puede fallar? ¿Puedes explicarnos detalladamente, por favor, esta Sí, claro, pregunta? no hay ningún problema. Sobre la falla funcional indica que la máquina no tiene la capacidad para realizar sus funciones por las cuales ha sido adquirido. Estas fallas describen la incapacidad de lograr la función esperada, sin embargo, no especifican las causas de la falla. También estas fallas dependen del contexto operacional, debido a que el estado de un elemento no siempre es considerado como falla. Para definir las fallas es necesario seguir criterios de funcionamiento definidos con claridad para que procedan del modo adecuado, ya que de lo contrario podría generar errores. Es importante recalcar que el personal de mantenimiento puede considerar como falla algo que el personal de productividad no lo considere. Gracias. Como tercera pregunta tenemos, ¿cuál es la causa de la falla? Nuestro compañero David nos explicará detalladamente. Muchas gracias por el pase, Camila. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es el modo de avería. Una vez que la falla ha sido identificada, el siguiente paso es determinar los hechos que han podido causar esta falla. Entonces, estos son denominados modos de falla y son los encargados de identificar la razón por la cual el equipo está fallando. Entonces, pero antes de eso debemos tener en cuenta que dentro de una instalación podemos encontrar una gran lista de modos de falla, pero solo se deben registrar los que tienen mayor prioridad. Entonces, para responder esta tercera pregunta, ¿cuál es la causa de la falla? Debemos definir los siguientes puntos. Entonces, como punto número 1 vamos a tener que todos los modos de falla razonablemente probables de causar cada falla funcional deben ser identificados. Entonces, como segundo punto tenemos que el método usado para decidir qué constituye un modo de avería probable ha de ser aceptado por el propietario o dueño del equipo. Como tercer punto, los modos de falla deben identificarse a nivel de casualidad, que hagan posible identificar una política de manejo de fallas adecuadas. Como cuarto punto tenemos que una lista de modos de falla deben incluir los modos de falla que han ocurrido con anterioridad. Modos de fallas actualmente prevenidos por programas ya sea de mantenimiento y además modos de falla que no han sucedido pero que la probabilidad de que sucedan sea alta. Entonces, como quinto y último punto tenemos que una lista de modos de falla además también ha de incluir cualquier situación o proceso que tenga una alta probabilidad de provocar una falla, ya sea como desgaste, defectos de diseños, error humano, etc. Gracias, David. Como cuarta pregunta tenemos, ¿qué sucede al fallar el equipo? ¿Nos puedes explicar un poco más de esta pregunta, por favor? ¿Cómo no, Camila? Con gusto. Entonces, los efectos de falla. ¿Qué son los efectos de falla? Entonces, debemos para responder esa pregunta, decimos que los efectos de falla describen lo que ocurriría si no se lleva a cabo ninguna tarea específica para anticipar, prevenir o detectar una falla. Entonces, estos efectos han de incluir la información necesaria para garantizar la evaluación de las consecuencias de falla. ¿Cómo? Acá te voy a mencionar ciertos puntos que se debe tener en cuenta para prevenir esto. Entonces, si existe o no evidencia de que la falla ha ocurrido. Otro punto viene a ser si tiene o no amenaza para la seguridad o el medio ambiente que lo rodea. Como siguiente punto, la manera en que afecta a la producción o diferentes operaciones dentro de la empresa. Ahora, si la falla puede ocasionar daños físicos que alteren la salud del trabajador u operario. O siguiente punto sería cómo se ha de responder para rehabilitar la función del sistema después de haber ocurrido la falla. Muchas gracias por tu aportación, David. Como quinta pregunta tenemos, ¿qué ocurre al fallar el equipo? ¿Nos puedes explicar, Aldair, un poco más sobre esta pregunta? Sí, Camila, no hay problema. Bueno, la quinta pregunta tiene que ver con las consecuencias de la falla. Una vez ya determinadas las funciones, fallas funcionales, modos de fallo y los efectos, se procede a evaluar la importancia de cada falla. De acuerdo con las consecuencias de estas fallas, se tomará la decisión de tratar de prevenir la falla o no. Se toma la decisión de realizar tareas preventivas siempre y cuando se compruebe que al realizarlas se puede evitar consecuencias de la falla. Estas consecuencias se dividen en 4 según el RCM. La primera es sobre las fallas ocultas.
La segunda tiene que ver sobre la seguridad y medio ambiente. La tercera, las operacionales. Y la cuarta, no operacionales. Bueno, las primeras, las fallas ocultas, no tienen ningún impacto negativo directo, pero hacen que la instalación esté expuesta a fallas múltiples, que pueden ocasionar consecuencias graves y en algunos casos hasta catastróficas. Por ejemplo, sería el sistema contra incendios. Si los detectores de humo no funcionan, puede dar resultado a una consecuencia catastrófica. El segundo punto sobre seguridad y medio ambiente, cualquier modo de avería tiene consecuencias medioambientales o de seguridad cuando se incumple con cualquier norma o regulación, por ejemplo, normas gubernamentales de medio ambiente, o existe la posibilidad de daños físicos sobre la persona. El tercer punto, operacionales. Aquí están las consecuencias de falla que causan pérdidas económicas, aparte de la reparación del elemento dañado. Estas pérdidas son la reducción de la producción, la atención al cliente o la calidad del producto. Para finalizar, las no operacionales. Bueno, aquí están las consecuencias de falla que no afectan ni a la producción ni a la seguridad. Solo se requiere la reparación o reemplazo de elementos afectados por la falla, de manera que solo afecta económicamente a la empresa. Gracias, Aldair, por tu aporte. Como penúltima pregunta tenemos, ¿qué se puede hacer para prevenir una falla? Nuestro compañero Eric nos va a explicar un poco más. Como sexta pregunta es la prevención de la falla. Todos sabemos que el mejor método para mejorar la disponibilidad de una planta es tener implantado algún tipo de mantenimiento rutinario. Claro que esto va a depender mucho de la política de la empresa o los equipos a mantener. En algunos equipos las fallas son repetitivas, en otros las consecuencias no pueden ser tan significativas, pero en otros sí son significativas. Por lo tanto, es aquí donde tenemos que evitar daños mayores o al menos reducir las consecuencias. El RCM distribuye en 3 grupos diferentes las categorías preventivas. Primero, tenemos el reacondicionamiento cíclico. Es donde se revisan los equipos o se reparan los componentes con una determinada frecuencia. Aquí no importa el estado que se encuentre. La frecuencia de revisión será según la edad a la que se incrementen las opciones de falla del elemento. Segundo, tenemos las tareas de sustitución cíclica. Estas tareas consisten en reemplazar un equipo o algunos de sus componentes de aquel equipo. Este periodo se determina a partir de la vida de los diferentes elementos. Como tercer punto, tenemos las tareas a condición. En este caso, las tareas se basan en que muchas de las fallas no se producen en un momento determinado, sino que se van desarrollando poco a poco. Cualquier tarea de este tipo ha de satisfacer los siguientes puntos. Primer punto, tiene que existir una falla potencial claramente y perfectamente definida. Debe tener un intervalo P versus F. Esto significa que el intervalo de tiempo entre el punto en que una falla potencial es detectable y el punto en el que se vuelve una falla funcional. El intervalo de la tarea a realizar debe ser menor que este intervalo, según el tercer punto. Y como cuarto y último punto tenemos que el tiempo de descubrimiento de la falla ha de ser lo suficientemente corto. Todavía después de ello se tiene que examinar y actuar en la falla. Asimismo, tenemos que determinar la tarea a realizar. Todo esto sumado tiene que ser menor que el intervalo P versus F. Bueno, ahí como ven en la gráfica superior, lado izquierdo, está la gráfica de condición versus tiempo, en el cual está el punto P, que debe ser la tarea a realizar, que debe ser mucho menor que el intervalo P versus F. Todo ello así para lograr un buen mantenimiento. Como conclusión de esta sexta pregunta del RCM, se puede decir que el RCM, a través de criterios simples y fáciles de comprender, es capaz de decidir qué tarea sistemática es la más adecuada para cada caso, o en este caso para cada máquina. Además, todo ello lleva conjuntamente a decir que los periodos de actuación también se encarga de elegir el personal que deberá ejecutarlo. Gracias por tu aporte, Eric. Como última pregunta, ¿qué sucede si no se puede prevenir la falla?
Esto me va a explicar nuestra compañera Maffer. Gracias por el pase, Camila. Para esta pregunta debemos tener en cuenta que aparte de comprobar si la realización de las tareas preventivas es factible o no, el RCM se ocupa también de si merece la pena o no hacerlas. Si se comprueba que no vale la pena realizar este tipo de tareas, se efectúan otro tipo de tareas de mantenimiento llamadas a falta de, que tratan ya con el estado de falla. El RCM distribuye en 3 tipos de las tareas a falta de. La primera es búsqueda de la falla, la cual se aplica en las fallas ocultas, es decir, solamente a los elementos de protección. La segunda es el rediseño, el cual se considera al cambiar las características o especificaciones de cualquier componente de un equipo. Además, también se incluyen las modificaciones al añadir algún elemento nuevo o sustitución o reubicación de los equipos. Y el tercero, tareas de rutina. A continuación vamos a pasar al punto de aplicación industrial, donde nuestro compañero Eric nos detallará un ejemplo. A continuación, tendremos un ejemplo aplicativo del mantenimiento centrado en la confiabilidad. Para ello, tenemos como ejemplo un rectificador, el cual está dividido en subsistemas como el transformador, fuente de diodos, sistema de alimentación AC y el sistema de comunicación satelital. Cada subsistema está dividido en componentes, como el puente de diodos, transformador, disipadores de calor, diodos de silicio, etc. Ahora pasaremos a ver lo que es el modo de falla. Componente que es puente de diodos tiene una falla potencial, es la sobrecarga y el cortocircuito. Esta sobrecarga y cortocircuito tienen una consecuencia en caso ocurra, es que se abra el sistema de diodos. Asimismo, también ocurre con el transformador. Este transformador tiene una falla potencial, que es la falla mecánica por vibración o corrosión, el cual tiene una consecuencia, si es que ocurre, que genere daños en devanado y que se abra el sistema de diodos. Entonces, para poder pasar al siguiente cuadro, explicaremos lo que es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que una falla potencial ocurre en un componente. Bueno, entonces a continuación pasaremos a lo que es la gravedad. La gravedad es la severidad de la falla. En sí, esta gravedad está determinada o establecido por tablas convencionales. Estas tablas son llamadas la tabla de herramienta de análisis de modo y efecto de fallas. Pero en este caso no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar una escala del 1 al 10, el cual nos permitirá saber la gravedad de cada falla potencial y su consecuencia. Por ejemplo, en los primeros cuadros tenemos que ocurre una sobrecarga del cortocircuito y su consecuencia es que se abre el sistema de diodos. Subjetivamente podemos ponerle un 5. Entonces, este 5 significa que si es del 1 al 10 la escala, significa que hay una gravedad intermedia con respecto al puente de diodos y su falla potencial. Asimismo tenemos la frecuencia de todas las fallas potenciales que ocurren en los componentes. Y podemos ponerle su gravedad subjetivamente de acuerdo a su falla y su consecuencia. Ahora, explicaremos el siguiente cuadro, que es el nivel de criticidad. El nivel de criticidad es la multiplicación de la frecuencia por la gravedad, todo ello de la falla potencial. Entonces, en el primer caso sería la frecuencia, que es 1, por la gravedad, que es 5. Nos da una criticidad 5, y así sucesivamente para todos los datos. Para explicar los 4 cuadros siguientes, pasaremos a una tabla de criticidad, el cual lo pueden observar claramente aquí. Bueno, para ello tenemos esta tabla de criticidad. Esta tabla de criticidad nos indica el índice de riesgo. Este índice de riesgo está determinado según la criticidad. Una criticidad del 1 al 5, una criticidad del 5 al 10, del 10 al 20 y del 20 al 100. Para la clasificación va a depender de este intervalo. Si es del 1 al 5 es una baja. Sucesivamente del 5 al 10 es medio, del 10 al 20 es una criticidad alta.
de 20 al 100 una criticidad muy alta. De acuerdo a esta clasificación que vamos a dar, vamos a implementar y obtener qué mantenimiento es correcto para cada componente de una máquina. En el primer caso, si es baja, es un correctivo programado. Si es una clasificación media, es un predictivo. Si es una clasificación alta, es un autónomo. Y si es una clasificación muy alta, es un preventivo. Cada mantenimiento lleva consigo actividades principales, unidas estrechamente. Y cada mantenimiento, por ende, tiene sus costos, que está dado en dólares. El primero está $50, el predictivo 75, el autónomo 40 y el predictivo 80. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué es todo ello? Entonces volvemos al cuadro anterior y clasificamos cada componente según su nivel de criticidad. Ya está establecido. Entonces, este nivel de criticidad nos va a indicar la clasificación. Asimismo, nos va a indicar qué mantenimiento es correcto para este componente. En este caso, es un correctivo programado. Nos trae consigo actividades principales, que son las tareas estandarizadas en tiempo y los procedimientos, el cual tiene un costo de $50. Y así sucesivamente para cada componente según su nivel de criticidad. Con ello hemos terminado lo que es nuestra tabla. Y ustedes se preguntarán, ¿y todo ello para qué sirve? Entonces, es muy importante que mencionar ello. Este mantenimiento centrado en la confiabilidad es importante por 3 razones. La primera, permite saber el grado de criticidad de un componente de una máquina. Segundo, permite establecer el mantenimiento efectivo para cada componente de una máquina. Por último, nos permite calcular el nivel de la inversión de este mantenimiento a implementar. Por ejemplo, si yo solamente quiero agarrar lo que es cuánto me va a costar todos los mantenimientos del tipo predictivo, lo selecciono y me va a dar todos los mantenimientos del tipo predictivo. Podemos seleccionar, ponemos suma y nos sale $375 que nos va a costar todos los mantenimientos de tipo predictivo. Bueno, ya que hemos visto lo que es la aplicación, pasaremos a lo que es las conclusiones del RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad, a cargo de Camila Mayo. Gracias. Como conclusión final del RCM tenemos que la aplicación del mantenimiento basado en la confiabilidad tendrá éxito siempre y cuando el recurso humano esté motivado y sea consciente de la importancia del trabajo en equipo, entre mantenimiento y producción alrededor de los activos o máquinas. No obstante, cabe recordar que la organización debe tener experiencia en el mantenimiento preventivo y la ejecución de un plan de mantenimiento para luego proceder a implementar esta poderosa metodología. También es muy importante decir que el RCM es una herramienta que nos permite mantener confiabilidad en los componentes del sistema y así contribuir a lograr alta disponibilidad en los procesos industriales. Finalmente, el RCM permite, en base a las características de cada falla, determinar la estrategia más óptima a aplicar. Muchas gracias, eso es todo.